Ahora la gente va a entender algunas cosas, porque muchos confían, ¿verdad? Y leen este salmo. Incluso se ha hablado durante el tiempo que los idólatras, los brujos, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Sí. Pero también vamos a explicar por qué ellos tienen esa Biblia abierta en el Salmo 91. Wow. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema, que mucha gente está a la expectativa, por eso repetimos, usted tiene que compartir este link, comienza a compartirlo con su familia, comienza a compartirlo con alguien más, porque yo sé que el Padre va a ministrar a su vida, va a ministrar a su casa. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Así que vamos a dejar que el hombre de Dios fluya. Gloria a Dios. Permítame leer yo el Salmo 91, algunos versículos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche con atención. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela en el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. El Salmo 91 es un salmo que se ha hecho prácticamente famoso. Sí. Porque es un salmo que tiene una declaración donde tiene enseñanza poderosa y donde muchas personas lo leen, y cuando tienen miedo, cuando se asustan, ellos entonces lo leen y van ahí y dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ya ellos se sienten seguros. Algunos están confundidos porque algunos ponen la confianza en el salmo, pero no le sirven al dueño del salmo. Wow. Y ellos creen que leyendo el salmo tienen seguridad, y ellos no entienden que este versículo bíblico solamente aplica para aquellos que tienen una relación con el dueño del salmo. O sea que el hecho de que una gente tenga el Salmo 91 abierto en su casa no quiere decir que todo lo que dice en el Salmo 91 se está cumpliendo en su casa. Claro que no. Para que haya cumplimiento de lo que dice en el Salmo 91, tiene que estar ahí el dueño del salmo. Wow. Ahora, Dios en su misericordia lo puede librar, lo puede proteger, porque tiene un propósito, porque tiene un plan con ellos, y Dios lo está reservando para un tiempo. Pero no es porque ellos leen el Salmo 91. Incluso los brujos, los satanistas, los agoreros tienen una Biblia abierta con el Salmo 91. Sí. Pero los que saben o han sido rescatados de la idolatría, ellos saben que esta Biblia que está abierta no la leen al derecho, la leen al revés. Wow. La leen al revés para activar a favor de ellos unos espíritus de lo que Dios tiene que defenderte, que están dentro del Salmo 91. El Salmo 91 es una declaración de protección y advertencia, e incluso el mismo salmo te menciona los espíritus que están ahí y que te van a hacer la guerra. Lo que pasa es que la Biblia tú la puedes leer ahora, pero si Dios no quiere que te sea revelado lo que está ahí, no te será revelado. Viendo no ve y oyendo no entiende, porque es que Dios no quiere que te sea revelado. Entonces mucha gente quizás han leído el Salmo 91 durante mucho tiempo, han hablado de palabras que están aquí, pero hay algunos detalles que queremos mencionar. Lo primero que queremos mencionar es que los espíritus de lo que está hablando el Salmo 91, hay una clasificación. Escucha esto, Joel. Sí. Número 1, clasificación. Número 2, tienen nombre. Y número 3, tienen horario de operar. O sea, tú me estás diciendo que cada espíritu de lo que está en ese Salmo 91 tienen clasificación. De lo que habla el Salmo 91. De lo que habla el Salmo 91. No, ahorita dicen que estamos diciendo que tienen demonios en el Salmo. Sí. No, de lo que habla el Salmo 91. Tienen clasificación y tienen horario específico en lo cual ellos se mueven. Exactamente. Lo primero que dice el versículo 3, Él te librará. ¿Qué es la palabra librar? Salvar, protegerte, cubrirte. ¿De quién? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Del lazo del cazador y de la peste destructora. Nota algo. Aquí está mencionando dos nombres. Nombre número 1, lazo del cazador. Sí. Nombre número 2, peste destructora. Está hablando de dos espíritus, pero que trabajan en asociación. Las tinieblas no trabaja solo. Ningún espíritu de la tiniebla anda trabajando solo. Ellos andan trabajando en compañía. Siempre hay más de uno.
En este caso, el versículo 3 del Salmo 91 está mencionando al lazo del cazador y está mencionando la peste destructora. Cuando habla del lazo del cazador, está hablando de un espíritu, que su nombre es específicamente ese que acaba de mencionar, cazador. El cazador es el espíritu. El lazo es el arma de guerra que tiene el cazador. Wow, wow. El cazador es un espíritu, pero el lazo es el arma de guerra que tiene el cazador. Lo que él tiene en su mano no es una espada, no es una jabalina, no es una flecha. Lo que él tiene en su mano es un lazo. ¿Qué es un cazador? Es una persona que sale por una presa. Un cazador es alguien que va a atrapar algo. Sí. La asignación de este espíritu es atar a alguien. La asignación de este espíritu es cazar a alguien. Cuando a un cazador le dicen tiene que ir por esa presa, él le pone trampa, él le pone algo para que cuando esa persona caiga quede como atado, quede preso, sí, quede sin movimiento. Entonces este espíritu que en la tiniebla se llama cazador tiene un lazo. ¿Qué tenía Goliat? Una lanza, sí, y una jabalina. David dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina. El gigante no era la lanza, el gigante no era la jabalina, el gigante era Goliat. ¿Qué era la lanza y la jabalina? El instrumento de guerra. Así en el mundo espiritual, el cazador es un espíritu, pero que tiene un lazo. Un lazo es una cuerda que tiene la flexibilidad para atarte, para amarrarte. Este espíritu viene para atar a la persona y que la persona no pueda orar y la persona no pueda conectar con Dios y la persona no pueda ser libre. Cuando alguien en una casa tiene una vida de oración activa, cuando alguien en una casa tiene el fuego del Espíritu en su vida, entonces la tiniebla envía al cazador con su lazo. Wow. Entonces, la pregunta sería aquí. Hay gente que quiere saber cómo opera ese espíritu. O sea, ¿cuáles son las características de ese espíritu? Porque ese espíritu, ya te acabo de decir, es el cazador. Pero el lazo es el instrumento de guerra que él tiene, que usa el cazador. Lo primero es que el cazador no amarra cola. El cazador amarra cabeza. Wow. En una casa pueden haber 20 personas y el cazador va a atar al que tiene la casa prendida en llamas. Él no va detrás de cualquiera dentro de la casa. De lo que rezan el Padre Nuestro, no. De lo que oran 5 minutos, tampoco. No. Él va atrás de la gente que se levanta a las 3 de la mañana. De la gente que intercede. Atrás de la gente que hace ayuno. Entonces la característica es que de repente el que oraba ya no ora. El que ayunaba ya no ayuna. El que se levantaba de madrugada tiene un sueño raro. Tiene una pesadez. Es más, está en una dimensión que si quiere dormir, nada más tiene que ponerse de rodillas, que se duerme. Nada más tiene que leer la Biblia, que se duerme. ¿Por qué? Porque ya el cazador lo ató. Y cuando el cazador lo ató, esa persona en el mundo espiritual está inmóvil. Esa persona en el mundo espiritual no tiene fuerza. Esa persona en el mundo espiritual no está activa. Porque ya el cazador con su lazo lo amarró. Él no vino por la cola, él vino por la cabeza. Escúcheme bien la gente que me están conectado ahí. Cuando de repente usted siente que usted se levantaba de madrugada y ahora le cuesta, es porque el lazo del cazador está sobre tu vida. Cuando de repente usted le da un sueño raro, que no puede orar, no puede leer la Biblia, es porque el lazo del cazador está sobre su vida. Ahora bien, ¿para qué el cazador te ata? Para que entre la peste destructora. La peste destructora es un espíritu que su asignación es destruir. Es un espíritu que su asignación es acabar con todo. La peste destructora destruye todas las áreas de una familia. Estabilidad, economía, salud, ministerio. Cuando el cazador ata al hombre o a la mujer de oración, ahora viene peste destructora. Wow. Y entra a la casa, y entra a la familia. Ese demonio comienza a dividir. Ese demonio comienza a enfermar. Ese demonio comienza a secar la finanza. Ese demonio comienza a secar los ministerios. Porque es que una peste. La señal de que la peste destructora entró a una familia es que todo el mundo comienza a padecer lo mismo. Wow. No es un mal a un solo. Cuando la economía cambia, le cambia todo. Sí. Cuando el ministerio mengua, le mengua todo. No hay quien atibie a otro. No hay quien ayude a otro. Porque el cazador ató al soldado, al atalaya, al vigilante, al hombre de autoridad, a la mujer de poder que Dios levantó en esa casa
y como esa está atada de pie y de mano, entonces entró peste destructora y golpeó a la familia entera. Wow, Patricio, pero antes de que tú sigas navegando en los demás espíritus que operan ahí, hay gente que se está identificando. Porque hay gente que ya hay características de las que estamos mencionando que ellos le están sintiendo. Hay gente que dice, ahora entiendo por qué estoy frío espiritualmente. Y se le enfermaron todos los hijos. Hay otros que dicen, ahora entiendo por qué me estoy enfriando. Porque ellos no se han dado cuenta que el cazador ha venido con su lazo en pos de ellos por causa de la oración que ellos están levantando. Tal vez ellos mismos no se están dando cuenta del significado de su oración en el mundo espiritual, que es la razón por la cual se levanta el cazador, por lo que implica su oración en el mundo espiritual. Entonces hay gente que ya se está identificando. Y luego entonces dice, también ahora entiendo no solo la frialdad que tengo, sino cómo las cosas comenzaron a cambiar. Así es. De ahí en adelante. Así es. Entonces hay gente que está identificada ahí y se sigue haciendo muchas preguntas todavía. Porque ellos dicen, wow, ahora entiendo que estoy bajo el ataque del lazo del cazador. Pero ahora hay gente que está viendo que la peste destructora entró. Entonces hay gente que tal vez se pregunta, ¿cómo yo me doy cuenta ya que la peste destructora se metió dentro de mi casa? Cuando se está reflejando la misma conducta con los mismos patrones en todos los miembros de la familia. Cuando se está reflejando la misma condición en todos los miembros de la familia. De repente tiene 3 hijos, hay 2 que no eran rebeldes, pero ahora son rebeldes. Ahora hay 4 rebeldes en la casa. Cuando se enferma uno y los otros se enferman de lo mismo, la peste destructora acabó de entrar. Y es algo de lo que no te va a librar el profeta. Es algo de lo que no te va a librar el pastor. Es algo de lo que no te va a librar el apóstol. Dice el versículo 2 del Salmo 91, Él te librará. Él te librará. Solamente Jehová es el que te puede librar. Pero dice la palabra entonces en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Sí. La única manera de tú derribar al cazador y a la peste destructora es entendiendo que aunque tú sientas una atadura, tienes que tirarte de cabeza. Wow. ¿Para qué? Para que el que libra te liberte. Para que el que rompe el lazo del cazador te rompe esos lazos. Para que el que echa fuera la peste destructora te rompa la peste destructora. Pero eso solamente son 2 de los 6 que están en ese Salmo 91. Yo te estoy mencionando una pareja. Sí. Una pareja. Lazo del cazador, el cazador sí. y la peste destructora. Esos son 2 sí. de los que están ahí. Pero hay más. Cuando tú lees el versículo 5, dice la palabra, no temerás. ¿De qué? El terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Wow. En el versículo 5 te enseña ahora 2 espíritus más que trabajan juntos, pero en diferentes horarios. Sí, porque aquí habla y dice que no temerá el terror nocturno. Ya ahí está hablando de un horario. Ni a saeta que vuele de día. Entonces son 2 espíritus, tú acabas de decir, que también andan juntos. Porque como tú decías en el principio, los espíritus andan en alianza. Ellos no andan solos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo operan estos 2 espíritus en cada horario? El primer espíritu que trabaja en la noche es terror nocturno. Este es un demonio que durante muchos años ha estado azotando el pueblo de Dios. Porque la asignación de terror nocturno, como dice su nombre, es operar en la noche para derribar los vigilantes, para derribar los atalayas, para derribar los centinelas, la gente que vigila en horario de la madrugada, los que están despiertos para tener sueños y visiones del cielo, a lo que Dios le va a revelar el día siguiente estando en la noche anterior. No sé si me está entendiendo. Wow. Entonces, terror nocturno, su dimensión es lanzar influencia de miedo. Terror nocturno está afuera, pero te ataca por dentro. Te lo voy a repetir. Repite eso. Afuera, pero te ataca por dentro. Lo que llega a la persona no es el demonio como tal, es la influencia del demonio. ¿Y cuál es la influencia que él emana? Miedo. Incluso hay veces que él se hace presente para incrementar el miedo en la vida de la persona. Sí. Gente que a las 3 de la mañana ponen una película en cualquier programa, ponen un video y ellos están normal. A ellos no les da miedo. Pero cuando se ponen de rodillas, tienen que estar mirando para atrás. Tienen que orar con los bombillos prendidos. Se apagan la luz, tienen que estar mirando para atrás. No se apagan la luz, no aguantan.
se tienen que parar, no soportan. Es porque ese espíritu de terror nocturno Entró a la casa, está en movimiento. o está cerca de la casa, o está lanzando la influencia, una influencia de miedo, provocando un sentimiento de temor dentro de ti, para que tú con ese miedo no puedas orar. ¿Por qué? Porque si tú oras, se le rompen los planes al diablo. Porque Satanás, como no es omnipresente, él tiene que observarte. Y a partir de lo que él observa, él entonces planifica para poder ejecutar en el día lo que planificó en la noche. Y cuando tú oras, esos planes se quiebran y esos planes se rompen. Pero un hombre con miedo, ¿cómo ora? Una mujer con miedo, ¿cómo ora? Es más, la Biblia enseña en el libro de Daniel que el que tiene miedo ni ve en el mundo espiritual, ni entiende en el mundo espiritual, ni nada de eso. Daniel dijo, solamente yo, Daniel, vi aquella gran visión y los hombres que estaban conmigo temieron, huyeron y se escondieron. Eso provoca el terror nocturno, provoca que el hombre tema, que el hombre huya y que el hombre se esconda. Hay gente que el enemigo lo mete preso en su propia casa, Wow. que se trancan en su habitación, que se ponen la sábana encima de la cabeza, se tiran una almohada porque en la sala hay un demonio. En su propia casa, en la casa que le entregó Jehová, en la casa que ellos pagan, están escondidos. ¿Por qué? Porque supuestamente un demonio le está visitando. Porque el terror nocturno le tiene influencia de miedo. Y ellos ven las cosas diferentes. ¿Cómo así? Oh, pero el que está influenciado por terror nocturno, engancha una camisa ahora mismo con la luz prendida. Sí. Y apaga la luz y ve un hombre parado. Wow. Y fue una camisa que enganchó un clavo. A causa del miedo que tiene. Un peluche que él lo conoce todos los días, que duerme con él, lo ve ahora caminando y volando. ¿Por qué? Porque hay una influencia, hay un miedo dentro de él. Entonces, ese miedo no viene por venir. Ese miedo viene para que tú no ores. Automáticamente tú no oras, automáticamente tú no te conectas con Dios. Ya tus muros espirituales están caídos. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando un rey quería penetrar una ciudad? Tumbaba los muros. Sí. Los muros eran defensa, los muros eran protección. Y cuando usted espiritualmente no tiene muro, cualquiera entra al territorio. Claro. Cuando usted no tiene muro, cualquiera penetra a su casa. Entonces, el terror nocturno derriba tus muros espirituales. Terror nocturno no permite que tú edifiques, porque le voy a revelar esto que el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo. Mientras más tú oras, más bloques se le ponen a tus paredes espirituales. Repite eso otra vez. Mientras más tú oras, más bloques se le ponen a tus paredes espirituales. Más alta va subiendo tu cobertura. Más alta va subiendo tu pared. Y mientras más alta está la pared, más difícil se le pone al enemigo. ¿Qué era lo fuerte que tenía Jericó? ¿Los soldados o la muralla? La muralla. Era la muralla. Era su muro. Claro. Automáticamente cayeron los muros, ya los soldados cayeron. Sí. Entonces, mientras más alto están tus muros espirituales, más difícil será que el enemigo penetre. Y esos muros solamente se edifican y se levantan con un hombre que ora y con una mujer que ora en diferentes horarios, pero especialmente en horarios de la madrugada. Entonces, terror nocturno viene para que usted en la madrugada se llene de miedo, guarde silencio, no clame, no abre la boca, no diga nada. Y entonces él derribarte los muros. Ahora los muros están derribados. ¿Y quién viene ahora? Su compañero. ¿Quién es su compañero? Las saetas que vuelan de día. Ay, ay, ay. Las saetas que vuelan de día. Enviaciones, dardo, ataque, golpes para eliminarte. ¿Qué le dijo anomalías? El profeta Eliseo al rey Ezequías? Toma tu arco, toma tu flecha, apunta y di saeta de Jehová. Y era en el día. Y era en el día. No era en la noche. Entonces la saeta es una flecha. Es un golpe que te manda a la tiniebla. De repente alguien va caminando y siente como que lo flecharon. Está herido en el mundo espiritual. Está golpeado en el mundo espiritual. Y puede ser que esa persona se enferme. Puede ser que comience a entrar en pecado. Puede ser que le entren ganas de descarriarse. Puede ser que le dé ganas de volver a lo que antes era. Puede ser que pierda el deseo de congregarse. Hay gente que anda flechado. El que anda flechado no se congrega. Wow. El que anda flechado va a la iglesia cuando él le da la gana. El que anda flechado se para en medio del mensaje y le da lo mismo no escuchar la palabra. El que anda flechado le da lo mismo ya no orar. El que anda flechado se acostumbra a ser un cristiano normal. Mira, eso que tú me estás diciendo ahora de las saetas que vuelan de día, me acuerdo el profeta Balaam. El profeta Balaam
y el rey Balaam cuando fue a visitarlo. La Biblia dice que el rey le dijo, hay un pueblo que viene en contra de nosotros y son como la arena del mar. Y él le dice, maldice al pueblo, hazle una enviación, hazle una declaración, porque si tú lo derribas en el mundo espiritual, Wow. aunque ellos sean muchos físicamente, nosotros nos vamos a comer a esa gente como pan. O sea, es lo que está pasando aquí. Cuando terror nocturno, como tú acabas de decir, derriba los muros, cuando terror nocturno frena al hombre y a la mujer de oración, ahora la saeta que vuela de día, que se debe a ataques espirituales, a enviaciones que los brujos hacen, que hace rato la estaban haciendo, pero no tenían efecto porque tu muro estaba levantado. No todavía el terror nocturno no tuviese atacado, todavía esa persona no hubiese caído bajo ese ataque. Entonces podemos ver así como tú dices el profeta Eliseo, que le dijo al rey, saeta de Jehová. Así como hay saetas de parte del cielo, hay saetas de parte del infierno. Así es. Que cuando hieren a la gente empieza a manifestar todas las características que tú estás diciendo aquí. Así es. Que le da lo mismo congregarse, que le da lo mismo orar, que ya tiene una mente natural, que no asimila lo sobrenatural. Lo flecharon. Wow. Están flechados. Esa gente está flechada en el mundo espiritual. Tú lo ves caminando en la tierra, pero están botando sangre en el mundo espiritual. Wow. Están botando la unción, están botando aceite. Se le pinchó el motor. ¿Cómo llama? El rallador, está botando el agua en el mundo espiritual. Padre amado. Entonces es que llega el tiempo que decimos, está seco. Pero esa sequía no fue un día. Es una gota que iba saliendo. Un gotero. ¿Por qué? Porque lo flecharon. Y mientras más rápido, mientras más flechas le tiren, mientras más flechazos tenga, más gota va a botar. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque fue saeta que voló, que lo flechó. Ahora, ¿para qué lo flecha saeta? ¿Para qué saeta lo golpea? Sí. Porque ahora hay dos espíritus en el versículo 6. No es una casualidad que el Salmo 91 tiene dos espíritus en el versículo 5 y tiene dos espíritus en el versículo 6. Es una cadena. Porque andan trabajando en asociación. ¿Qué dice el verso 5? No temerás de terror nocturno, ni saeta que hable de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya, ni pestilencia que ande en ¿qué? En oscuridad. Otro espíritu y otro horario. ¿Cómo se llama este? Pestilencia. Pestilencia. ¿Dónde anda pestilencia ahora? En oscuridad. Gente que se acuestan sanos, se levantan enfermos. Gente que se acuestan en el fuego del espíritu, se levantan apagados. Porque ahora entró pestilencia. Ahora entró una peste. Se pierde el aroma de su hogar. Se pierde el aroma del espíritu. Se pierde la fragancia espiritual. Ya la casa huele a medicamento. Ya la casa huele a medicamento. Tuve la casa como con una sequía y una mortandad. Tuve la casa como sucia, para nada la limpian y la casa siempre está como sucia. Porque pestilencia está allá adentro. Pestilencia está operando ahí. ¿Y cuándo entró pestilencia? En la noche. En la oscuridad. En el horario donde el sol está escondido. En el horario donde solamente la tiniebla está en la oscuridad. Ahí entra entonces la pestilencia. ¿A atacar a quién? A alguien que primero fue atado. ¿Por quién? Por el lazo del cazador. ¿Entiendes? A alguien que el terror nocturno no lo dejó orar. Sí. A alguien que la saeta de día lo golpeó. Ahora pestilencia dice, vamos para adentro. Y entró pestilencia. Y después que pestilencia entra, en la noche, viene el otro espíritu que se llama mortandad. Ahora, hay gente que a veces, porque por la característica que está dando la pestilencia, que es un espíritu que viene para enfermar. De hecho, hay gente que caen bajo ese ataque de pestilencia y en la noche, es cuando tú le ves el aceleramiento a ellos. Wow. O sea, en la noche ellos tosen más de lo normal. Ya. Porque durante ese horario están bajo el ataque de pestilencia. En el día ellos se tupen, pero en la noche se congestionan. Se aprietan. Se aprietan. Hay gente que comienza a toser a las 12 de la noche. A las 12 de la noche comienzan y no se paran. Y no pueden dormir tosiendo. Y desde que sale el sol se le va la tos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que le pasa a esos pulmones tuyos que nada más tosen de noche? Hay una asignación de acuerdo a un horario. Y apagaste el aire. Y apagaste el abanico. Pero es tosiendo de noche. Deja a las 12 que tú comienzas a toser. Y sacó el polvo de la casa. Y sacó el polvo de no la hay casa. tierra. No salió, no tomó resfriado. Tiene un horario específico. ¿Por qué la mayoría de niños en la madrugada hay que llevarlo a nebulizarlo?
Fiebre. Pestilencia entró en la oscuridad. Y de repente en el día se murió. ¿Por qué? Porque ahora entró el comandante de ellos, mortandad. Entonces mortandad camina de día. Ese compañero de pestilencia es mortandad. Cuando hablamos de mortandad, estamos hablando de varias muertes. Wow. O sea, cuando mortandad entra, no solo trae un solo tipo de muerte. Mortandad quiere matar a todo el mundo. No un solo que quiere matar. No, mortandad no va por uno, mortandad va por todo. Wow. Porque ese es su nombre. Entonces, tú acabas de desglosar un sinnúmero de espíritus que trabajan en cadena, que uno está conectado con el otro, desde el cazador, desde la peste, de la saeta que vuela de día, desde cada espíritu hasta que caímos en este espíritu de la mortandad. Porque hay gente que nos está mirando ahí y se ve identificando con cada uno. Hay personas que están siendo atacados por el primer espíritu, otros están siendo atacados, ya están por el segundo espíritu, otros por el tercero, por el cuarto, por diferentes, ellos se van identificando ahí. Según lo que yo estaba escuchando, ya ellos saben contra qué están peleando. Mira, yo una vez, cuando yo caminaba en el mundo de la oscuridad, de la idolatría, yo fui a un lugar en Haití y donde ese brujo había más de 300 personas de diferentes nacionalidades, haitianos, dominicanos, italianos, habían gente de diferentes naciones, entre ellos habían brujos. Incluso conocí un brujo cubano en ese lugar, era de Cuba. Visitando otro brujo. Visitando ese brujo en Haití. Y yo pregunté que a qué él fue, si él era brujo, y él me dijo que él fue para comprar misterio. Wow. Para comprar poder. Porque hay demonios que le habían sido asignados al brujo de Haití que él no lo tenía. Entonces él tenía que ir a ese lugar para comprar misterio, para comprar poder, para que ese brujo hiciera el trabajo, a que a este se le entregan esos misterios. Pero lo impresionante de eso fue que ahí llegó un hombre de nacionalidad haitiana y este hombre cuando llega se le tira en la pie al brujo llorándole y le está pidiendo que lo ayude. Le está pidiendo que por favor lo ayude. Parece que el hombre sabía que había algo que lo iba a matar. Y el brujo le responde y le dice, donde tú estás, ya yo no te puedo librar. Porque ya el diablo tiene tu alma en la mano. Wow. Y si yo voy por tu alma, me voy a meter en problemas. Y yo no quiero problemas. Y el hombre le pedía que le ayude, por favor. Y lo que me voló la cabeza en ese tiempo que yo andaba en oscuridad, que no era cristiano, que no sabía nada, es que el brujo le dice a él, ve a tu casa y órale a Dios a ver si te libra. Wow. El mismo brujo le recomienda al que está buscando ayuda donde él, que vaya a su casa y le ore a Dios. A ver si lo ayudaba. ¿Por qué? Porque de la mortandad solamente Jehová te libra. Por eso dice, Él te librará. Él te librará. Oye, Él no dice otra cosa. Solamente Jehová te libra de la mortandad. Pero la mortandad no llega de un momento a otro. La mortandad viene por escala. Con este sinnúmero de espíritus que están aquí, Salmo 91, la gente está cansada de leerlo y Sí. quizás no lo interpreta de esa manera porque Dios no se lo hubiese revelado. Pero te lo comienza a mencionar. Él te librará del lazo del cazador. Y te comienza a mencionar todo. La peste de tutora, terror nocturno, pestilencia que anda en el día, saeta que vuela de día. Él te lo comienza a mencionar todo. Y al final cae ¿donde quién? Cae a la mortandad. Ahora, hay muchas personas aquí que no son cristianas que están recibiendo liberación ahora. En el nombre de Jesús. En el entendimiento están recibiendo liberación. Porque hay mucha gente que pensaba que solo un brujo, si le leía el Salmo, le podía librar de todo lo que acabamos de leer. Lo que pasa es que el brujo le lee el Salmo al revés. Y cuando él lee el Salmo al revés, él le activa los espíritus, lo que están hablando ahí en contra de ellos. O sea, cuando la persona va donde los brujos y el brujo le lee el Salmo 91, se lo lee al revés. Al revés. Y cuando se lo lee al revés, entonces él invoca unos espíritus. Claro. De lo que la Biblia dice que Dios te va a librar, él lo está invocando para que te ataque. Lo que la Biblia describe ahí, Que Dios te va a librar. en el Salmo 91, Sí. de los cuales Dios te va a librar. Ajá. Los brujos lo invocan para que se le activen a la gente en su contra. En su contra. Wow. Pero lo leen al revés. Y al revés no es de que de arriba para abajo, porque ahorita va a comenzar la gente a leer la Biblia de que de arriba para abajo. Eso no es al revés. Yo no voy a explicar cómo es al revés, porque el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Sí. Y si yo explico cómo es al revés,
van a comenzar No, y el que lo leyó al revés se fuñó porque lo va a activar en su contra. Exactamente, pero al revés no es de que de arriba para abajo. Eso es un misterio más profundo de ahí. Y muchas cosas que no podemos hablar de eso, ¿verdad? Sí. Porque la gente se puede confundir y los que no son cristianos pueden quizá practicar cosas que no deben, tú sabes. Entonces, hay tres cosas que quiero decir aquí, de acuerdo a lo que tú nos estás explicando, antes de que hagamos una oración por esas personas que están ahí, que necesitan liberación, por gente que necesita que Dios les libre. Tú acabas de decir ahí, en esas tres cosas, número uno, los brujos no te pueden librar. No hay forma. Dijiste que los brujos hacen una oración al revés y esos espíritus, de esos espíritus que dice que Dios te librará a ti, vienen en tu contra. También, esa es la otra parte. Ahora, hay una clave que tú diste, que tal vez muchas personas no la agarraron en el principio, y es que la Biblia dice, Él te librará. O sea, quiere decir que ese Salmo 91 no le funciona a alguien porque sea brujo. Ese Salmo 91 no funciona simplemente porque alguien lo lea. Hay gente que esté bajo ataque de noche, que lo esté atacando ese espíritu de pestilencia, ese terror nocturno. Simplemente con leer ese Salmo 91 no puede ser librado. O sea, No. ¿qué necesita hacer la persona para poder operar en el favor que dice ahí que uno puede recibir de ese Salmo 91? Que el dueño del Salmo, que es Jesucristo, esté en su vida, Wow. viva en ti. Y después que Él vive en ti, entonces tú cumplir con los versículos del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo es cobertura y sombra es protección. Entonces es una dimensión espiritual donde ni la mortandad, ni la pestilencia, ni el cazador, ni el terror nocturno, ni la saeta pueden entrar. Porque ellos pueden entrar a una casa física, ellos pueden entrar a un carro, pero ellos no pueden entrar al abrigo del Altísimo ni a la sombra del Omnipotente. Es por esa razón que ellos intentarán llegarte, pero no podrán tocarte. ¿Por qué? Porque tú estás sumergido, porque tú estás guardado. Un cocodrilo es más lento que un león y un león puede comerse un cocodrilo fuera del agua. Pero si el cocodrilo entró profundo, el león no puede entrar a la profundidad porque se ahoga. Hay una superficie en las aguas de profundidad donde el león no entra porque no es su hábitat. Asimismo, los demonios. Hay una dimensión espiritual donde ellos no pueden entrar, donde ellos fueron desechados, donde ellos fueron lanzados. Y esa área se llama lugares celestiales. Dice la palabra, Él nos sentará juntamente con Él, nos ha sentado, perdón, Sí. juntamente con Él en lugares celestiales. Pero Pablo dice que no, nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino con principados que operan ¿dónde? En regiones celestes que están en el segundo cielo y los lugares celestiales en el tercer cielo. O sea, que ellos no están por encima de nosotros, nosotros estamos por encima de ellos. Nosotros podemos de arriba descender a donde ellos están, pero ellos no pueden de abajo subir donde estamos nosotros. O sea, de aquí para allá, ellos están en el segundo, pero de allá para acá, también están en el segundo porque nosotros estamos en el primero. Exactamente. Entonces, cuando tú estás en lugares celestiales, cuando tú estás en la profundidad del espíritu, ellos no pueden entrar ahí. Entonces ahí se cumple en tu vida el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Querrán llegarte, pero no podrán. Querrán tocarte, pero no podrán. Ni las saetas que vuelan de día, ni la pestilencia que en la oscuridad, ni el terror nocturno, ni el lazo del cazador, ni la peste destructora, ninguno de estos espíritus, ni la plaga que intenta penetrar tu morada, ninguno podrán tener acceso a tu casa, ni a tu vida, porque dice la palabra en el verso 7 del Salmo 91, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Pero el 7 se cumple en tu vida si tú vives el 1, habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Si no tiene intimidad con el dueño del Salmo, si no tiene tiempo de búsqueda, si no está en oración, no podrá cumplirse en tu vida el versículo 7 del Salmo 91. Entonces, el versículo 2, el 4, el 5 y el 6 son nulos en tu vida cuando tú cumples el 1. Pero entonces, el 1, el 3, el 7 y todo lo demás se cumplen en tu vida cuando tú tienes intimidad con Él. Wow. Mira, hay algo clave ahí que tú estabas diciendo acerca de eso, de ese Salmo 91 y acerca de la intimidad con Dios. Tú dijiste ahorita
no es que si alguien tiene intimidad con Dios, esos espíritus no vendrán a atacar. La diferencia será que no te van a poder llegar. Así es. Entonces, una persona que esté bajo esos ataques, una persona de oración, y de repente esos espíritus del terror nocturno se levantan en contra de ellos, esos espíritus que la Biblia menciona ahí, y que tú acabas de enseñar, porque está tremenda la enseñanza, que uno anda liado con el otro. ¿Cómo una persona que esté en oración, o qué medida debe tomar una persona de oración, de búsqueda, para no caer ante los ataques de esos espíritus? Lo primero es que tiene que cuidar el ambiente en el que está. Tiene que cuidar con la gente que camina, porque muchas veces el cazador se disfraza de amigo. Wow. Repite eso. Muchas veces el cazador se disfraza de amigo. Cuando un cazador va a la selva y quiere cazar una cabra, él va con una escopeta así. Y que, ¿busca pieles de otra cabra? ¿qué hace él? Se pone una apariencia de cabra, busca la piel de cabra y se recuesta atrás de una mata. Y el que mira atrás de la mata está viendo una cabra, pero es un hombre con una escopeta guardada. Entonces, cuando la cabra aparece, ahí él saca, ¡boom! O sea, lo primero que hace el cazador es que utiliza un disfraz para parecerse a la presa. Pero eso la gente tiene que cuidar el ambiente, número uno. Tiene que tener discernimiento de espíritu. Número dos. Para poder identificar qué espíritu está operando con la persona que está a su lado. Tiene que tener discernimiento de espíritu para poder operar con la persona que está a su lado. Para que sepa quién está ahí, qué está operando ahí. Porque muchas veces tú vas a decir, voy a hacer silicio, pero ese amigo te invita a otra cosa para romperte el silicio. Wow. Y es cristiano como tú. Sí. Te va a decir, oramos mañana. Porque está bajo una influencia. Tú vas a decir, voy a entrar en 3 días de ayuno. Y él te va a decir, yo también quiero, pero vamos a hacerlo el mes que viene para yo entrar contigo. Pero ¿cuál es tu problema? Déjame entrar a mí solo. Y después yo entro contigo de nuevo. Sí. Tú ibas para el monte a buscar a Dios y hablaste con él y ya tú no vas al monte. Porque ya él te habló algo que te desprogramó del monte.